Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audio Fix. Capítulo 14. El sol, un disco pálido y cansado, comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo de ámbar y sombras alargadas los severos muros del Colegio San Pablo. Las campanas, con su repique metálico e implacable, anunciaron el final de las clases, liberando un torrente de estudiantes que llenó los pasillos de ecos, risas y el susurro constante de cientos de zapatos sobre piedra. Para Candy, sin embargo, el bullicio habitual sonaba distorsionado, como si una nota discordante, apenas audible, se hubiera colado en la sinfonía diaria. «Qué romántico lo de la rosa con tu nombre», comentó Patty mientras caminaban juntas hacia los dormitorios, su voz tratando de perforar la nube de pensamientos de su amiga. «De verdad, Anthony no se anda con medias tintas». «¿Lo malo?», añadió bajando el tono. «Es que parece que todos, excepto nosotras, siguen empeñados en ver a Terry como el villano de la obra. Un villano con muy mal gusto para la destrucción de pianos, según dicen». «Sí», respondió Candy, su mirada perdida en las losas del suelo. «Y no puedo hacer nada sin pruebas, solo son rumores, palabras al aire». Hizo una pausa y un destello de alivio genuino cruzó su rostro. «Lo bueno es que al menos ya no sigue castigado por lo del incidente. El duque debió interceder». Patty sonrió, un gesto cálido y comprensivo. «Para ser un chico malo, se pasa las horas muertas en el salón de música, intentando grabar esa melodía que compuso para ti en un cilindro de cera, porque dice que el papel no le hace justicia». Su sonrisa se ensanchó. «Tienes suerte, Candy, de tener a dos caballeros tan diferentes luchando por tu atención». «¡Patty!», protestó Candy, pero el sonrojo que le subía a las mejillas desmentía cualquier enfado. La idea de Terry, ensimismado y torpe, tratando de preservar una música para ella, le producía una ternura punzante que se enredaba con la confusión. Al girar en un cruce de pasillos más estrecho, chocaron de frente con un grupo que avanzaba en sentido contrario. Elisa iba a la cabeza, rodeada de su corte habitual. Candy, sobresaltada, dio un pequeño paso atrás. «Lo lamento, Elisa. No vi por dónde iba». La pelirroja la miró apenas, con una frialdad que era más desconcertante que su habitual hostilidad activa. No hubo comentario sarcástico ni sonrisa falsa. Solo un desdén glacial. «Tú no me hables», dijo, su voz plana, como si Candy fuera un mueble en su camino. «Vamos, chicas». Y se alejó, arrastrando consigo a sus acólitas. Fue un rechazo tan absoluto y tan inesperado que dejó a Candy helada en el sitio. «¿Y ahora qué tiene?», preguntó Patty, frunciendo el ceño al observar la espalda rígida de Elisa. «Normalmente se pega a ti como una lapa, buscando cualquier resquicio para colarte a su hermano o para sacarte información». «No lo sé», respondió Candy, una inquietud reptando por su espina dorsal. «Pero hoy ha estado rara, distante, como si ya no me considerara relevante». «Ahora que lo mencionas», dijo Patty pensativa. «Tampoco vi a Anthony en la misa de la mañana, ni en el comedor al mediodía». Candy parpadeó. Era cierto. La presencia rubia y cordial de Anthony, que ya empezaba a volverse familiar, había estado ausente. «Yo tampoco. Es extraño». «Tal vez esté enfermo», sugirió Patty con un encogimiento de hombros. «Un resfriado. Este clima es traicionero». «Puede ser», asintió, pero la explicación le sonó hueca. Algo no encajaba. La ausencia simultánea de la hostilidad de Elisa junto con Neil, que ya no parecía buscarla, y de la presencia de Anthony, ahora desconocida, formaba un cuadro inquietante en su mente que no lograba descifrar. Patty, notando su distracción, le tocó el brazo. «Iré al laboratorio.
Steer quiere mostrarme algún artilugio nuevo que, según él, revolucionará la manera en que entendemos la propagación del sonido en espacios cerrados. Suena fascinantemente aburrido, pero le hace ilusión. ¿Vienes? Candy negó con la cabeza, una sonrisa forzada en sus labios. Mejor no quisiera ser de mala compañía, o peor, interrumpir algún momento de taxonomía sentimental entre ustedes dos. Nos vemos en la cena, ¿de acuerdo? Patty la miró con complicidad, sonrojándose levemente, y asintió antes de alejarse por el pasillo que conducía a las ciencias. Candy se quedó sola, observando cómo su amiga desaparecía. El presentimiento incómodo en su pecho se había solidificado, convirtiéndose en una opresión sorda, una alarma silenciosa que no conseguía traducir en sus pensamientos concretos. Solo sabía que algo, en el orden aparente de su mundo, estaba profundamente mal. Mientras tanto, en la colina, Terry caminaba con paso distraído, la mente ocupada en un mundo de notas y armonías. El viento del atardecer jugueteaba con las hojas del viejo roble. Repasaba mentalmente la melodía que había compuesto, una pieza corta para piano que había nacido de la imagen de Candy riendo en la colina con el sol en el cabello. Era imperfecta como todo lo relacionado con ella, pero le pertenecía. La estaba transcribiendo con sumo cuidado, con la esperanza de que algún día pudiera gustarle. Algo blanco, un destello antinatural entre el verde y el marrón del follaje llamó su atención. Estaba atrapado en una rama baja, ondeando como una bandera de rendición. ¿Y eso? Se acercó y desenredó con cuidado un pequeño pliegue de papel fino, de calidad excelente. Lo desdobló. Su corazón dio un vuelco brusco, seguido de una oleada de calor. Querido Terry, te espero en el establo hoy, antes del toque de queda para la cena. Es importante. Hay algo de lo que debemos hablar a solas. No faltes. Atentamente, Candy. Terry leyó las palabras 2 veces. Una mezcla de esperanza, curiosidad y una punzada de ansiedad se agitó en su interior. ¡Qué extraño!, murmuró para sí, frotándose la barbilla con el dorso de la mano. ¿Qué querrá decirme que no pueda decir aquí o en el colegio? ¿Y por qué en el establo? Miró a su alrededor. La colina estaba desierta. El cielo, hacia el oeste, se teñía de púrpura y naranja, anunciando la pronta llegada de la noche. El toque de queda para la cena era inminente. Dudó solo un instante, el instinto de cautela que le había inculcado su educación, chocando con el deseo vehemente de verla, de saber que era tan importante. El deseo de verla ganó. Guardó la nota en el bolsillo interior de su chaqueta, como un talismán, y se encaminó con paso rápido hacia los establos, situados en el extremo más alejado de los terrenos del colegio, donde el orden de la piedra daba paso al olor a tierra y a heno. El edificio de los establos era una estructura larga y baja de madera envejecida por el clima, con un techo de paja que parecía absorber el último resplandor del día. A esa hora estaba silencioso. Los caballos de montar para las clases de equitación estaban probablemente siendo atendidos en los boxes interiores o ya habían sido llevados a los prados nocturnos. Un olor penetrante a madera vieja, a heno seco y a cuero impregnaba el aire, imponiendo una sensación de antigüedad y de rutina campestre. Terry se detuvo frente a la gran puerta de madera, parcialmente entornada. Una lámpara de aceite colgaba de un gancho exterior, pero no estaba encendida.
La oscuridad en el interior parecía espesa, voraz. «Candy», llamó, su voz sonando extrañamente alta en el silencio crepuscular. «¿estás ahí?» Solo el susurro del viento entre las tablas le respondió. Empujó la puerta con cuidado, haciendo que chirriara sobre sus gonces oxidados. La penumbra lo envolvió de inmediato, una oscuridad casi tangible que olía a polvo, a paja fermentada y a algo más, un aroma metálico y dulzón que no logró identificar. Tanteó la pared rugosa con las manos hasta que sus dedos encontraron la forma fría de una lámpara de queroseno colgada en un clavo. Sacó una caja de cerillas de su bolsillo, una costumbre que su padre desaprobaba, y tras un par de intentos la encendió. La llama amarillera brotó, parpadeando antes de estabilizarse, proyectando un círculo de luz temblorosa que ahuyentó las sombras más inmediatas. La luz reveló el interior del establo principal, pilas de heno, herramientas colgadas, los pesebres vacíos y algo más. En un rincón, alejado de las boxes, había una jaula improvisada hecha con cajas de madera y alambre. Y dentro, agazapando y con los ojos brillantes como dos carbones atrapados en la luz. «Clint», susurró Terry, la sorpresa ahogando cualquier otro pensamiento. Se acercó rápidamente. El pequeño mapache, al reconocerlo, se puso de pie y comenzó a agitarse contra los barrotes de la jaula, emitiendo suaves chirridos de ansiedad y, quizá, de alegría al ver un rostro conocido. «¿Qué haces aquí, pequeño?», preguntó Terry, arrodillándose para examinar el cierre. No era un simple gancho o un candado común. Era un mecanismo pequeño pero complejo, una cerradura de combinación numérica simple pero efectiva. Terry frunció el ceño, su mente trabajando. «¿Esto solo alguien con conocimientos básicos de mecanismos o con mucha paciencia para probar combinaciones? ¿Steer? ¿O alguien que le haya robado la idea?» Clint, sin embargo, no se calmaba. Retrocedió hacia el rincón más oscuro de su prisión improvisada, sus ojos no mirando a Terry, sino algo detrás de él. Emitió un sonido de advertencia, un gruñido bajo y ronco que el rebelde nunca le había oído. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Terry, girándose lentamente, la lámpara alzada para iluminar el espacio a sus espaldas. No tuvo tiempo de verlo. El golpe llegó desde su punto ciego, desde la oscuridad profunda entre dos pilas de heno. Fue seco, brutal, perfectamente calculado para maximizar el impacto y minimizar el ruido. Un objeto contundente, pesado, conectó con la base de su cráneo. El mundo explotó en un destello cegador de dolor blanco. Luego, la oscuridad no fue la del establo, sino una negrura absoluta, viscosa, que se lo tragó sin ceremonia. No emitió un sonido. Su cuerpo, antes tenso por la alerta, se desplomó como un saco de huesos, golpeando el suelo de tierra apisonada con un golpe sordo. La lámpara de queroseno se le escapó de los dedos inertes y rodó, la llama parpadeando peligrosamente antes de apagarse al contacto de la tierra húmeda, sumiendo al establo en una oscuridad casi completa, solo rota por el tenue resplandor que entraba por la puerta entreabierta. Clint, en su jaula, emitió un chirrido de terror agudo, arañando los barrotes inútilmente. Candy caminaba por el sendero principal hacia el comedor, el estómago retorciéndose más por los nervios que por el hambre. De repente, una sensación física, aguda y paralizante, la detuvo en seco. Se llevó una mano al pecho, justo sobre el corazón, que latía con un ritmo desbocado y errático. Un frío intenso, que no tenía nada que ver con la temperatura del aire, le recorrió de la cabeza a los pies. «Algo no está bien», susurró para sí, su voz un hilo tembloroso en la quietud del atardecer. Su mirada se volvió instintivamente hacia la colina, donde el roble se recortaba contra el cielo morado.
Luego, casi contra su voluntad, giró hacia el otro extremo de los terrenos, donde la silueta baja y oscura de los establos empezaba a fundirse con las sombras de la noche. La opresión en su pecho se intensificó, convirtiéndose en un puño de hielo que le apretaba el corazón. Horas después, un escalofrío metálico recorrió la columna vertebral de Terry antes de que la conciencia lo hiciera por completo. Intentó mover las manos y encontró resistencia. Sus muñecas estaban atadas con una cinta adhesiva gruesa y profesional detrás de la espalda. Un dolor sordo palpitaba en su sien derecha. Jefe ya despertó. Una voz juvenil, áspera por intentar sonar dura, resonó desde un rincón. Terry entrecerró los ojos, ajustando la vista. Dos figuras se recortaban contra la pared, rostros que le eran vagamente familiares, jóvenes de mirada dura, pero con una tensión nerviosa en las comisuras de los labios. Ustedes son los chicos de Neil, los que rondaban el garage de su padre. La voz del rebelde sonó ronca, pero clara en el silencio sepulcral. El más alto de los dos hizo una mueca que no era una sonrisa. Eso fue antes. Ahora trabajamos para alguien con más visión de futuro, alguien que sabe recompensar la lealtad. ¿Qué? Terry intentó incorporarse, apoyándose contra la pared fría. El movimiento le provocó un nuevo martilleo en el cráneo. Justo entonces, unos pasos firmes y medidos hicieron eco en lo que sonaba como un pasillo exterior. La pesada puerta de acero, que Terry no había notado completamente, se abrió con un chirrido prolongado. La figura que entró no vestía de negro, sino con un traje caro y perfectamente cortado, que contrastaba grotescamente con la miseria del lugar. Llevaba un pañuelo de seda en el bolsillo del pecho y una sonrisa de satisfacción tranquila. Exacto. Ese niño rico Neil tenía ambición pero carecía de firmeza, de determinación. Sus planes eran torpes, emocionales. Alguien tenía que tomar las riendas y darle un rumbo apropiado a este pequeño drama. La voz era suave, educada, y cada palabra caía como una gota de hielo. Terry lo miró fijamente, la incredulidad dando paso a una fría certeza. Anthony, el mismísimo. Anthony extendió los brazos como saludando a un público invisible. Su mirada recorrió el cuarto con aire de propietario. Me halaga que me reconozcas en estas circunstancias, aunque, considerando nuestra historia, quizá no debería sorprenderme. ¿Qué crees que estás haciendo? Terry escudriñó el lugar, buscando desesperadamente otra presencia. ¿Y Clint dónde está? Un destello de maligno deleite iluminó los ojos de Anthony. Ah, el fiel compañero, tu debilidad predecible. No te preocupes, está a salvo, o más bien está guardado. Con un gesto teatral señaló la cabeza hacia un rincón que las sombras oscilantes habían mantenido en penumbra. Allí, la pequeña jaula de transporte de Clint estaba apoyada contra la pared. Dentro, el pequeño cuerpo del mapache estaba acurrucado, inmóvil. Fue complicado atraparlo, continuó Anthony, ajustándose un gemelo de camisa inexistente. Aún hablándole con dulzura como lo harías tú, intentó defenderse. Un mordisco bastante valiente, la verdad. Los animales, qué curiosos, tienen un instinto casi infalible para detectar la falsedad, ¿no crees? Ellos saben cuando alguien es de confiar. Terry afirmó, conteniendo la rabia que quería emerger como un torrente. Y tú nunca lo fuiste, ni lo serás. Un defecto de carácter, lo admito. Anthony asintió, fingiendo pesar. Pero uno que supe utilizar a mi favor.
sabía que si usaba a Clint como señuelo, si lo ponía en una situación de aparente peligro, el noble y enamorado Granchester acudiría al rescate sin pensarlo 2 veces. Bajarías la guardia, te convertirías en un objetivo manejable. Y aquí estamos. Terry respiró hondo, evaluando. Sus manos estaban bien atadas. Los 2 guardias, aunque nerviosos, bloqueaban la única salida. Entonces, este es el gran movimiento, secuestrar al heredero de los Granchester. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas ganar con esto? Porque asumo que nada bueno me espera. Anthony se acercó lentamente, sus zapatos italianos haciendo un golpeteo siniestro contra el suelo. Se detuvo justo fuera del alcance de un posible ataque, aunque Terry estuviera inmovilizado. Eres más listo de lo que Neil te daba crédito, pero no lo suficiente, parece. Para mañana al amanecer tu rastro se habrá enfriado. Tu familia, tan ocupada con sus galas y sus fusiones corporativas, no notarán tu ausencia hasta que sea demasiado tarde. Y entonces, el caos, la pérdida del único heredero al título, a la fortuna, al legado. Los cimientos de tu linaje temblarán. Será el principio de un declive muy lucrativo para quienes sepamos estar en el lugar correcto. Terry sintió un nudo frío en el estómago, pero su voz no flaqueó. ¿Por qué, Brown? ¿Por qué este odio? ¿Qué te hice yo personalmente para justificar esto? Su mirada abarcó la celda, los guardias, la jaula de Clint. Por primera vez, la máscara de tranquilidad de Anthony se agrietó. Un espasmo de ira pura, vieja y fermentada, distorsionó sus facciones por un instante. ¿Qué me hiciste?, repitió, y su tono perdió toda afectación, volviéndose áspero y cargado de veneno. Te creí listo, Terry. Realmente lo creí, pero tal vez solo eras un privilegiado ciego. Tú siempre estuviste encima de mí, en todo. En la escuela, en los deportes, en las competencias de debate. No importaba cuánto me esforzara, cuánto sudara, cuánto perfeccionara cada discurso. Tu sola presencia era un imán. Todo mundo giraba alrededor del brillante futuro noble de Inglaterra, Terry. Los profesores, los directores, los padres de los demás, hasta mi propio padre. Hizo una pausa tragando en seco. El recuerdo era una bilis amarga en su boca. Mi padre, que nunca encontró una palabra de elogio para sus propios logros, no paraba de decir: ojalá tuviera un hijo como Terry. Mira cómo lleva el apellido con tanta naturalidad y gracia. Y ella, Susana. El nombre salió como un susurro lleno de rabia contenida. ¿Susana? Terry recordó el nombre, un rostro del pasado vago. Salía contigo, ¿no es así? Salía conmigo. Estalló Anthony, golpeando con el puño la pared de metal cercana. El sonido metálico retumbó en la habitación. Estábamos juntos antes de que tú llegaras a ese maldito colegio, y luego apareciste, con tu sonrisa fácil y tu maldita aura de Romeo. Y ella me terminó con la excusa más trillada: ya no siento lo mismo. Mentira. Lo que sintió fue la atracción por tu nombre, por tu estatus. Todas lo hacían, todas suspiraban por ser la futura duquesa Granchester. Incluso las que sabían que tenías un compromiso con Candy. Terry lo observaba, intentando comprender la profundidad de un rencor que había crecido en las sombras, alimentándose de celos y percepciones torcidas. Todo esto es por Susana, por una rivalidad escolar. Es por el lugar que me corresponde, gritó Anthony, recuperando parte de su compostura, pero con los ojos encendidos. Esta es la rectificación final. Sin ti aquí, sin tu sombra opresiva, seré yo quien ocupe el centro. La riqueza, la influencia, el respeto fluirán hacia donde siempre debieron fluir. Y morirás aquí, en esta fría oscuridad, sabiendo una cosa más, que Candy, tu preciosa prometida, estará conmigo. Esa puñalada encontró su blanco. Terry se puso rígido. A Candy no la metas en esto. Ella no tiene nada que ver con tus delirios. ¿Delirios?
Sonrió, la calma regresando a su rostro, más peligrosa que su ira. Quizá, pero un delirio compartido puede ser muy convincente. ¿Recuerdas cuando éramos niños en las fiestas de verano? Ella siempre me buscaba para jugar. Había una conexión, un cariño genuino. Quien dice que con el obstáculo adecuado removido, ese cariño no puede florecer de nuevo. Un matrimonio con Candy White no solo sería poéticamente justo, sino tremendamente beneficioso. Uniría dos fortunas bajo un nuevo nombre, el mío. Candy jamás se fijaría en un cobarde que actúa desde las sombras, escupió Terry desafiante. Ella ve a través de la gente como tú. Anthony se rió, un sonido seco y desagradable. La gente ve lo que quiere ver, Terry. Y en un mundo donde tú hayas desaparecido trágicamente y yo sea el consolador, el apoyo constante, el hombre fuerte que emerge del caos, las perspectivas cambian. Pero no te preocupes por eso ahora. Disfruta de tu estancia. Si me disculpas, tengo una cita que organizar con cierta pecosa con Fortuna para hablar de viejos tiempos y de nuevos comienzos. Se dirigió hacia la puerta. Terry forcejeó contra sus ataduras, una rabia impotente quemándole por dentro. ¡Anthony, no la toques! Esto es entre tú y yo. Anthony se detuvo en el umbral sin volverse. Ya lo es, Terry, de la manera más íntima posible. Chicos, dijo, dirigiéndose a los guardias, vigilen el área, que no salga hasta mañana. Después ya no será nuestro problema. Sí, jefe, respondieron los dos al unísono, con más firmeza esta vez. La puerta de acero se cerró tras Anthony con un clac final y absoluto. El sonido del pestillo corriéndose por fuera sonó como el fallo de una guillotina. La oscuridad pareció hacerse más densa y el único movimiento era el vaivén hipnótico de la bombilla y el leve, casi imperceptible temblor del cuerpo de Clint en su jaula atrapado en la misma trampa que su dueño. Terry dejó escapar el aire que contuvo. El frío del suelo se filtró a través de su ropa, luego examinó la habitación con una nueva determinación, sus ojos buscando cualquier irregularidad en las paredes, en el suelo, en la única fuente de luz. El juego había cambiado, ya no era solo una pelea juvenil. Era personal, era ancestral y Anthony había movido la pieza más valiosa en el tablero, Candy. Pero Anthony había cometido un error, lo había subestimado. Y Terry, atado en las tinieblas, comenzó a planear su siguiente movimiento. El primer paso, liberar sus manos. El segundo, llegar a Clint. El tercero, salir de allí. Y entonces Anthony aprendería qué ocurre cuando a un inglés al que tocan o amenazan a lastimar a su amada se refiere. La venganza de Anthony solo había empezado. La de Terry estaba a punto de comenzar. Continuará.